En 1958, Francia sufre una situación de crisis en el área de la política internacional. El conflicto de Argelia hace que entre 1954 y 1962 más de 2 millones de jóvenes sean enviados a otro continente para combatir en una guerra que el gobierno no reconoció oficialmente. Además, en enero de 1959 entra en vigor el mercado común. El lugar que ocupa Francia en el orden internacional cambia y por lo tanto sus áreas de influencia tienen que reorientarse. La crisis política desencadena el regreso de Charles de Gaulle, que ese mismo año es elegido como presidente y forma un nuevo equipo de gobierno. Terminada la guerra de Argelia, Charles nombra como ministro de Cultura a André Malraux y nace el Ministerio de Asuntos Culturales, del que pasan a depender el Centro Nacional de Cinematografía y todas las decisiones en política cinematográfica. Las inquietudes culturales se reflejan en una cierta revolución cinematográfica que hace hablar de un cine joven y de una nueva ola. A finales de los 50 se dio lugar al nacimiento de un nuevo lenguaje cinematográfico que se conocería como la Nouvelle Vague. Entre los responsables estaban André Bazin, fundador de la revista Cahiers du Cinéma, acompañado también de Jean-Luc Godard, Franco Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, ellos conocidos como los jóvenes turcos. Todos ellos eran críticos y escritores de la revista. Hablaban cómo las películas se sentían obsoletas debido a la falta de innovación. Por esa razón, decidieron crear films en su nuevo y original formato, y al hacerlo, lograron cambiar la cara de la cinematografía, que ahora consistía en crear un cine personal en que en el film profesaba la experiencia de vida y filosofías del director. El propósito de los turcos fue captar la vida francesa durante los 50s y 60s, y creían que la mejor manera de hacerlo era a través del cine, pero no lo podían hacer con las técnicas ya establecidas de sus predecesores, porque eso era un reflejo de la vida de ellos. Así que para crear una verdadera representación de su vida, tenían que diferenciarse de sus contrapartes. Así que se aventuraron a crear un nuevo estilo cinematográfico que no solo contaba las cosas diferente, sino que también creaba nuevas técnicas originales que pudieran sustituir al método ya existente. Una de las cosas que podrías primero notar en una película de la nueva ola es la edición y el uso de los jump cuts. El propósito de la edición en ese entonces era del mantener la continuidad entre las escenas y mantener las cosas fluyendo a un ritmo muy específico, pero los turcos querían que la edición fuera notoria. En las conversaciones utilizaban saltos para mostrar contraste entre tomas. El resultado era hacer que la audiencia fuera consciente de que estaba viendo una película. Los autores entendían tanto el lenguaje del cine que se dieron cuenta que no le tenías que decir todo al espectador. Esa comprensión hizo que sus escenas fueran más directas y mostraran lo necesario sin tener que hacer tomas enteras para establecer algo. Simplemente iban al punto. Otra de las cosas que los caracterizaba era el movimiento y el uso de la cámara en mano. Su concepto del movimiento era la oposición de creer que la cámara tenía que ser estática. Por ejemplo, a Truffaut le gustaba utilizar paneos y movimientos rápidos. Godard normalmente utilizaba travelings en un ángulo bajo frente a sus personajes. Agnès Varda hacía caminos lentos por sus escenarios, casi como en punto de vista. Mucho de lo que utilizaban tenía raíces de estilos de documental, siempre buscando hacer los métodos anteriores de una forma diferente. En la nueva ola nació otra teoría llamada cámara stylo, que literalmente significaba que el director debía utilizar la cámara del mismo modo que un escritor utilizaba la pluma. Un concepto que cambió el cine y cargaba con el significado de lo que era la nueva ola: hacer cine de una manera diferente en base a la creatividad y concepción del director, sin tanto presupuesto y sin tanto tecnicismo. Simplemente hacer un cine que mostrara su perspectiva.